Por si con uno no solo fuera suficiente, Blazor viene en dos sabores totalmente distintos en cuanto a su ejecución, pero muy parecidos en cuanto a sus funcionalidades y también en el modo en el que construimos los proyectos. El primer sabor sería Blazor WebAssembly, que como su nombre indica, se basa íntegramente en la tecnología WebAssembly. El runtime de .NET se ha compilado para funcionar bajo WebAssembly. Cuando cargamos la página web, esta tiene un JavaScript que cargará el runtime de .NET en el navegador y a este a su vez cargará la DLL de nuestra aplicación Blazor. Por el contrario, Blazor Server no utiliza WebAssembly, se ejecuta en una aplicación ASP.NET Core. ¿Cómo funciona? Pues cuando cargamos la página web, el servidor renderiza tanto la plantilla como los componentes y envía esa representación al navegador, al cliente, mediante una conexión en tiempo real utilizando una librería llamada SignalAir. Cuando el cliente ejecuta un evento, informa al servidor que vuelve a renderizar lo necesario en función de lo que haya hecho ese evento y vuelve a enviarle al cliente los cambios de la representación para que ese cliente haga cambios en el DOM. Pero no hay nada mejor que verlo con un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Aquí tenemos un proyecto que se llama Blazor Once, que es este proyecto, como su nombre lo indica, es una plantilla Blazor basada en WebAssembly. Aquí en la página index.razor tenemos, como ven aquí, una lista, una URL con un for each que está recorriendo el resultado de llamar a esta función getEnvironmentInfo. Por cada ítem está pintando aquí un lib, por lo cual lo que se va a pintar aquí es una lista desordenada con n elementos dentro. Bien, y aquí dentro de la sesión code está nuestra función getEnvironment, que devuelve una lista de string, y aquí dentro hacemos uso de la clase estática environment para obtener la información de la máquina en la que se está ejecutando nuestra aplicación Blazor. Aquí estaría viendo el nombre de la máquina, el nombre de usuario, el diseño o el directorio actual, perdón, los drivers lógicos y vuelve el objeto. Bien, vamos a ejecutar la aplicación Blazor WebAssembly y aquí lo que tenemos, fíjense en nuestra lista de especificaciones de la máquina, aquí tenemos machine name, se llama localhost, el username es browser, el current directory es barra, logical driver, solo hay uno que es la barra. Esto, aunque es mi máquina, sea Windows, tiene toda la pinta de ser una especie de Linux o de Unix, ¿no? Por el tipo de directorio y los separadores. ¿Por qué ocurre esto? Porque no está dándome datos de mi máquina real, pues porque WebAssembly se ejecuta bajo una máquina virtual del navegador, es decir, esta aplicación realmente no tiene acceso a la máquina real, a mi máquina real exactamente. Está ejecutándose pero en una especie de sandbox de caja de arena que realmente no tiene acceso a la máquina real. Aquí por eso vemos toda la información. Por tanto, si nosotros intentáramos, por ejemplo, acceder con system.io a los directorios de la barra, al abrir el fichero, al crear algo, a borrar algo, sería totalmente imposible porque realmente el file system no es real. No es file system de máquina, es file system de máquina virtual. Bien, ahora vamos a abrir el proyecto Blazor Server, que es exactamente el mismo, pero basado en ASP.NET Core y no WebAssembly. Por eso les decía que a pesar de ser diferentes en la ejecución, las funcionalidades son iguales y la forma de construirlos también, porque los componentes son exactamente iguales, componentes, eventos, interacciones, enlaces, ya lo veremos. Bueno, bien, esta página es una copia y pega del anterior proyecto. Ven que la función es exacta igual, pero sin embargo cuando ejecutamos van a ver los datos que no nos van a devolver. Fíjense ahora en la lista, machine name de esto, bla bla bla, user one, current directory, C, proyectos, Blazor Server, logical drive, CDE. Eso ya tiene más pinta de Windows, ¿verdad? ¿Por qué? Pues básicamente porque ahora sí está, nos estamos mostrando la información de la máquina real, que es la que está ejecutando el proyecto Blazor directamente utilizando ASP.NET Core. Cuando esta página se ha cargado, Blazor ha establecido una conexión en tiempo real con el navegador del cliente, ha renderizado los componentes y le ha enviado al cliente toda la información. Cuando pulse, por ejemplo, en el enlace counter, el cliente le va a decir servidor, hey, el usuario ha pulsado en este enlace. El servidor, ¿qué sabe quién soy? Por la conexión.
hace esa renderización de la página 9 y le envía al navegador solo aquello que tiene que cambiar, es decir, solo la parte central, pues obvio, el resto de la plantilla es exactamente la misma. Y ustedes a lo mejor se estén preguntando, sí, perfecto, pero entonces, ¿qué tipo de sabor tengo que elegir? Bueno, pues como todo depende mucho del tipo de aplicación que quieran construir. Imagínense que están pensando en una UI y saben que esa UI va a tener muchísimas visitas al mismo tiempo. Es posible que en ese caso les interese más crear una aplicación Blazor WebAssembly porque cada instancia va a ser ejecutada utilizando la potencia de la máquina de los clientes, por lo cual la escalabilidad no va a ser un problema. Sin embargo, con Blazor WebAssembly tenemos ciertas limitaciones a la hora de ejecutar el código de .NET. Por ejemplo, a la hora de acceder al file system no podemos acceder de forma directa a la máquina del cliente, sino que tenemos que pasar por el API del navegador, lo cual puede ser más tedioso. Tampoco podemos abrir sockets, es decir, hay una serie de limitaciones que no tenemos si utilizamos Blazor Server. En contrapeso, Blazor Server también tiene ciertas ventajas como las que he dicho antes, es decir, podemos utilizar cualquier API de .NET, ya que estamos trabajando sobre un servidor, pero también hay un problema y es que realmente como la UI se renderiza en el servidor y tiene que volver al cliente, a veces el refresco no es en tiempo real. Imaginen, por ejemplo, cuando antes hemos pulsado en el botón counter, si la red por lo que sea está congestionada o hay mucha latencia entre el servidor y el cliente, o el cliente no tiene una buena conexión, o el servidor está saturado atendiendo otras peticiones, el cliente enviará el evento al servidor, el servidor renderizará los cambios y luego enviará al cliente de vuelta esos cambios para que el cliente los aplique a su DOM. Por lo cual es posible que si dan esas malas condiciones, el refresco de la UI tampoco sea en tiempo real. Es decir, tenemos ventajas y desventajas en ambos sitios. A la final, tienen que ser ustedes quienes decidan en función de sus necesidades qué aplicación escoger. La buena noticia es que Blazor Server y Blazor WebAssembly están basados en el mismo tipo de componentes, por lo cual cambiar de un sabor al otro no va a costar casi nada de trabajo.